En mi corazón guardo tu palabra, porque es una lámpara a mis pies, alumbra mi camino y me enseña dónde iré. Me enseñas a ser prudente, tú y yo me deleitaré, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz para corregir. Ahorita cantando, a la hora de estar haciendo la oración, pido de favor, de todo corazón, que pongamos toda la atención debida, hermanos, y que cantemos, hermano, cantemos con gozo y también cantemos con entendimiento, ¿va? Para que se oiga bonito y sobre todo Dios se agrade de todo lo que estamos ofreciendo en este día. Así es de que vamos a acomodarnos, vamos a mencionar el rol de los que vamos a participar en esta segunda hora. Nuestro hermano Toniel va a dirigir los himnos, una oración, nuestro hermano Mayito, un himno, Mario García, predicación, hermano Ricardo Aguirre, un himno, hermano Andrés, un himno, hermano Andrés, ok. Dirige la cena un servidor y me ayuda el hermano Jesús Mireles. Ahí está el hermano Jesús Mireles. Ok, me ayuda, hermanos, a servir la cena. Y la oración final, nuestro hermano Cheto, la última oración, hermano, ahí le puse ya el micrófono. Nuevamente, hermanos, hermano Toniel, dirige los himnos, la oración, hermano Mayito, un himno, Mario García, predicación, Ricardo Aguirre, el himno, hermano Andrés, dirige la cena, un servidor, me ayuda Jesús Mireles, y oración final, nuestro hermano Cheto. Bien, hermanos, vamos a dar comienzo. Dios los bendiga, hermanos. Adelante. Buenas tardes, vamos a continuar con nuestro culto de adoración a nuestro Padre Celestial. Vamos a cantar de los horarios, himno número 4, mirarte solo a ti, Señor. Número 4 de los horarios. Vamos a cantar. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Servirte solo a ti, Señor. Servirte solo a ti, Señor. Servirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Número 87 de los horarios, el amor de Dios. 87. Después de este canto tendremos la primera oración. Número 87, el amor de Dios.
Vamos a cantar. Desde que el amor de Dios se derrama al pecador, salvación tengo yo. Estará en mi corazón esta grande salvación del amor de mi Dios. Su gran amor está en mí, pues solo Él me salvará. Y brillaré en Cristo, en su gracia santa. Si mi corazón su casa es, su gran amor eterno es, y para siempre será fiel. Amor de Dios que nunca faltará su gloria, hasta yo su rostro ver. Desde que el Hijo de Dios al perdido rescató, de su mal libre es. Por amor Él descendió, Jesús vino a morir, por su amor vivo en Él. Su gran amor en mí está, pues solo Él me salvará. Y brillaré en Cristo, en su gracia santa. Si mi corazón su casa es, su gran amor eterno es, y para siempre será fiel. Amor de Dios que nunca faltará su gloria, hasta yo su rostro ver. Demostró su amor por mí y del mal librado fui. Gracia es hoy por Él. De su amor predicaré, al perdido anunciaré que su amor grande es. Su gran amor en mí está, pues solo Él me salvará. Y brillaré en Cristo, en su gracia santa. Si mi corazón su casa es, su gran amor eterno es, y para siempre será fiel. Amor de Dios que nunca faltará su gloria, hasta yo su rostro ver. Su amor debo de brillar, su amor debo predicar, de Jesús mi Señor. Oh, qué grande majestad con nosotros siempre va, de su amor avisar. Su gran amor en mí está, pues solo Él me salvará. Y brillaré en Cristo, en su gracia santa. Si mi corazón su casa es, su gran amor eterno es, y para siempre será fiel. Amor de Dios que nunca faltará su gloria, hasta yo su rostro ver. Si estamos listos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, primeramente te damos las gracias por la oportunidad que nos diste de poder haber estado con bien y salud en este día, aprendiendo un poco más de tu palabra. También te pedimos por todos los hermanos representados en esta congregación, que los puedas ayudar en todo momento, al igual agradeciéndote por todas las bendiciones que nos das día con día. También te pedimos por la salud de cada uno de los hermanos que puedan estar enfermos, al igual que todos los hermanos que están bien de salud, para que no puedan tener ningún malestar. También te pedimos por el hermano que va a dar la clase en unos momentos más,
para que lo puedas ayudar a decir las mejores palabras y tener un buen entendimiento. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. Ahí de los corarios, el número 82. Número 82, mi dulce canto. Número 82, ahí de los corarios. Si alguien tienen, cantemos. Cristo camina conmigo, puedo sentir su calor. No hay problemas ni dudas, con él no hay temor. Suena mi dulce canto, es de felicidad. Suena mi dulce canto, Cristo conmigo va. Puedo sentir esa calma que su presencia me da. Puedo sentir su ternura, con él no hay ansiedad. Suena mi dulce canto, es de felicidad. Suena mi dulce canto, Cristo conmigo va. Siento su amor que me llena de paz y tranquilidad. Puedo sentir la dulzura que su palabra da. Suena mi dulce canto, es de felicidad. Suena mi dulce canto, Cristo conmigo va. Bien, hermanos, vamos a pasar a su clase, los niños. Los niños pasen a su clase, por favor. Adelante, los niños. Bien, hermanos, los que nos quedamos aquí, hermanos, vamos a estar atentos, estar bien, con los ojos bien abiertos, hermano. No se vale dormir, no se vale dormir, hermanos. Es de que vamos a escuchar la palabra de Dios y va a pasar nuestro hermano Ricardo. Adelante, hermano Ricardo, háblanos de la palabra de Dios. Buenas tardes, hermanos, nuevamente. Vamos a continuar ahora con la meditación de este mediodía, hermanos. Regularmente hemos mencionado en ocasiones anteriores que después de comer da una sensación de sueño muy interesante, pero en mi caso yo ya tengo esta sensación de sueño desde hace varios días. No sé, ya he comido varias veces, hermanos, no sé en qué momento aplique. No lo sé, pero bueno, les invito, hermanos, a abrir su Biblia en la carta de Pablo a los Corintios. Vamos a ver un tema, hermanos, que no es la primera ocasión que se predique, ni tampoco es la primera ocasión en la cual en lo particular vaya a mencionar. Sin embargo, es muy importante considerarlo, hermanos, y tener gran estima. Sé que la tenemos, pero tener gran estima al respecto de lo que Dios indica en este capítulo. El apóstol Pablo escribe en la primera carta, capítulo 3, versículo número 1. Hay que recordar que los corintios, unos mencionan que las cartas de Pablo a los corintios, las dos,
estaban divididas en cuatro secciones, y se unificaron en estas dos. Realmente no me he puesto a considerarlo, solamente lo he escuchado de varios comentaristas y lo he leído también en algunos comentaristas, por eso me atrevo a mencionarlo. Pero sí algunos mencionan esto. Lo importante es que es parte del canon. Primera y segunda carta. Si eran 4 o probablemente eran más, no lo sabemos, Dios lo sabe. Pero lo importante es que es parte del canon bíblico. Y eso es más que suficiente para comprender que es verdad divina y que Dios inspiró al apóstol Pablo para que si él lo escribió o él lo dictó, de alguna u otra manera está escrito aquí en su palabra, y muy importante para nosotros. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios 3:1, primera carta: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio del cual habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre nuestro que mora en los cielos, gracias por este día que nos da. Gracias, Padre, también porque nos permite continuar reunidos en este mediodía, eterno Dios, para nuevamente volver a considerar su palabra, nuestro Dios, a meditar en ella, a través, Padre, de esta predicación, a la cual rogamos que nos ayude, que nos bendiga, que nos abra el entendimiento, nuestro Dios, para recibirla, y nos abra la sabiduría para poderla hablar. Nuestro Dios, que nos ayude, Padre, en nuestra vida espiritual, que esta palabra también caiga en buena tierra para las personas que nos acompañan, y que su deseo de aprender más de su palabra crezca cada día, para que en algún día no muy lejano también forme parte del cuerpo de Cristo. Suplicamos, eterno Dios, suplicamos de su ayuda y de su bendición, que continúe con nosotros, Padre, y que salgamos edificados con su palabra. Bendíganos en esta hora y ayúdanos, Padre, para estar atentos, y eterno Dios, siempre contentos de recibir la enseñanza de su libro santo. Todo eso lo estamos suplicando y agradeciendo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas veces hemos mencionado que la iglesia en Corinto tenía muchos problemas. Entre ellos, hermanos, de los primeros que se mencionan, pues lo estamos encontrando aquí en el capítulo número 3. Sí, el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 19, afirma y confirma que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Después, hermanos, caemos aquí a lo que leímos ahorita, capítulo 3, y los corintios tenían un problema de división, ¿sí? Tenían un problema de división al respecto de algunos que estuvieron o que estaban ahí con ellos. Entre ellos mencionamos a Pablo, entre ellos mencionamos a Apolos, entre ellos también se menciona a Cefas. Cefas es el apóstol Pedro, ¿sí? ¿Cómo se catalogaban? Bueno, podemos explicarlo de una manera sencilla. Porque, por ejemplo, aquellos que eran del pensamiento de Pablo o de la idea de Pablo al respecto, porque hay veces que como humanos nos estrechamos a una idea y nos abrimos a otra, y conforme yo pienso y si el otro piensa igual, como que hacemos un match positivo para la cual continuar sobre el trabajo. Pero lo importante no es hacer el match, sino lo importante, hermanos, es hacerlo correcto, hacerlo debido. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Porque dice, yo ciertamente soy de Pablo, o sea, él mismo mencionando, yo soy de Pablo, es decir, aquellos judíos que ya no consideraban tanto el judaísmo como el apóstol Pablo, aquellos gentiles que veían al apóstol Pablo la oportunidad de poder decirles a los judíos que la ley ya había pasado. También aquellos que se identifican mucho con Apolos, aquel hombre que venía inspirado totalmente porque era una persona que sabía de la ley de Dios,
porque dice que solamente conocía hasta el bautismo de Juan. Era una persona poderosa en las Escrituras. Cuando habla de las Escrituras, habla del Antiguo Testamento, es decir, tenía los argumentos suficientes y contundentes para poder hablar de la ley de Dios y de todo lo que sucedía en la parte de la era mosaica. Entonces, aparte de todo, tenía una gran retórica, es decir, una manera de hablar exquisita que alegraba el oído, ¿sí? Entonces, de esa manera se identificaban con él. ¿Por qué? Pues porque precisamente eran griegos, estaban en Corinto, y lo que les interesaba en gran parte de esa zona, junto un poquito más hacia el norte con los atenienses, pues naturalmente era aprender cosas nuevas como buenos griegos. Entonces también, hermanos, otro de los que se identificaban con Pedro, pues naturalmente eran esos judíos que estaban arraigados en esa parte del judaísmo y que el apóstol Pedro podía tener alguna idea al respecto de alguna conducta, porque recuerden que el apóstol Pablo lo exhorta en alguna otra carta, le dice, es que cuando vienen los judíos, tú te haces a los judíos, y cuando se van los judíos, si estás con los gentiles, te haces conforme a los gentiles. Entonces el apóstol Pedro tenía esa, no dualidad, quiero referirme, sino tenía esa forma de que los judíos se observaban más a él. ¿Por qué? Por lo celoso que fuera de sus costumbres y de sus tradiciones. Pero también estaban los que seguían a Cristo. ¿Quiénes son estos? Bueno, los cristianos, nacidos del Espíritu, nacidos conforme Dios manda, perdón, y nacidos totalmente a lo que Dios indica. Es decir, cristianos enseñados totalmente en la doctrina del Señor y que estaban creciendo. Esos son los 4 grupos que se pueden representar dentro de la iglesia en Corinto. Pero más adelante dice el apóstol Pablo, más allá de eso, lo importante, aparte de identificarte con ellos, dice él, oye, pues ¿quiénes somos nosotros? O sea, nos están poniendo en una posición que no estamos. Nos están poniendo en una posición que Dios no nos ha puesto. Nos están poniendo en una posición equivocada al respecto en la iglesia. Es cierto que había liderazgo en la iglesia, debe haber un liderazgo en la iglesia, pero debe estar posicionado en la postura correcta dentro de la iglesia. Y eso es lo que está explicando el apóstol Pablo, porque dice, bueno, ¿quiénes somos nosotros? Dice, somos solamente colaboradores. ¿Y qué es alguien que colabora? Pues es alguien, hermanos, alguien que colabora, pues es una persona capaz de poder trabajar en conjunto con alguien, hermanos. Es una persona que colabora. Es alguien con la capacidad de poder trabajar con alguien más. Vamos a colaborar, ¿sí? Porque, y como ejemplo de colaboración podemos encontrar muchos. Entre ellos, aparte de Apolos, aparte de Pablo, aparte de Priscila y Aquila, aparte también todos los que acompañaron a Pablo en su ministerio, aparte también de Juan Marcos, que colaboró mucho en el evangelio, porque primero se ausentó y luego Pablo le dice a Timoteo, tráete a Marcos porque me es útil para el ministerio. Entonces, hablando de colaborar, hermanos, tenemos que comprender que dice el apóstol Pablo, yo planté, es decir, yo prediqué el evangelio en Corinto, pero después llegó Apolos, se quedó y él regó. O sea, él dio el crecimiento, dio el entendimiento, dio el discernimiento por su retórica, porque era poderoso, porque fue corregido respecto a su pensamiento. Es decir, le hablaron de lo que ahora era la verdad. Dice, pero el crecimiento, el que lo da es Dios. Y eso es lo importante, hermanos. Pensar que somos colaboradores de Dios. No importa quién haga el trabajo. O sea, no importa quién lo haga, siempre y cuando el trabajo esté correcto. No importa quién lo haga, siempre y cuando el trabajo vaya a dar el fruto que Dios espera. Pero sí importa el trabajo cuando en ocasiones las formas nos ganan. Porque, por ejemplo, los corintios estaban en un pensamiento dividido. Estaban bajo una idea equivocada al respecto de lo que era el trabajo en el Señor. ¿Sí? Y Pablo los corrige, aparte que corrige casi todas las cartas, en las 2 cartas, pero aquí les está indicando la mejor manera de que ellos se enfocaran. A veces nosotros tenemos un enfoque equivocado. ¿Por qué? No lo sé. Pero sucede que podemos tener este enfoque si nosotros pensamos que lo que se está haciendo está correcto, cuando lo que dice la palabra de Dios es otra manera. No dejamos que Dios dé el crecimiento. Creemos que por nosotros se da el crecimiento. ¿Sí? Y eso es lo que dentro del pensamiento humano, si lo filtramos hacia la iglesia y si lo aplicamos hacia la iglesia y pensamos que está correcto hacia dentro de la iglesia, el camino no va a ser el que Dios está haciendo para el crecimiento.
No estamos siendo unos buenos colaboradores, porque dice el apóstol Pablo, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. O sea, Dios está dando la pauta. Vamos a trabajar. Tenemos que colaborar. Pero la pregunta es, ¿cómo voy a colaborar? ¿En qué forma voy a hacerlo? ¿Qué hay que hacer? ¿Sí? Esas preguntas nos deben de rondar en nuestra cabeza para poder tener un enfoque específico, hermanos, respecto a la idea de colaborar. Colaborar es sumar. Colaborar es aportar. Colaborar es sumarse al esfuerzo. ¿Sí? Pero tenemos, hermanos, que pensar que todo esto es un trabajo en equipo. Porque todos corremos hacia el mismo lugar. ¿Cuál es el mismo lugar? La vida eterna. No podemos dejar otros atrás. No se debe quedar nadie atrás. Se queda atrás si el hermano quiere quedarse atrás. Y si se queda atrás es bajo su propio riesgo, bajo su propia concupiscencia, si estamos hablando de pecado. Dice el apóstol Pedro que cada uno es seducido y atraído, ¿sí? A hacer lo que él quiere hacer. Pero, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo trabajar en equipo? ¿Cómo incorporo nuevas ideas? ¿Cómo construyo, hermanos, esas ideas? Porque dice el apóstol Pablo aquí, dice en el versículo número 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. O sea, está segmentando las cosas y dice edificio de Dios y luego la unifica, porque dice, vosotros sois colaboradores, nosotros somos colaboradores. ¿Quiénes nosotros? Dice el apóstol Pablo. Nosotros, pues está hablando de Pablo, está hablando de Apolos específicamente, y luego dice, Apolos y Pablo son colaboradores. ¿Por qué? Bueno, porque Dios le dio un entendimiento a cada uno, porque dice aquí, versículo número 5, ¿quién pues es Pablo y quién es Apolos? Servidores. Esa es la respuesta, servidores. ¿De qué estamos hablando? De la colaboración dentro de la iglesia. ¿Qué somos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. O sea, Pablo sembró, Apolos regó. Y luego dice, y eso, o sea, todavía va más allá el apóstol Pablo, sin caer en una jactancia, porque dice, no, es que por mí creíste. No, él fue un medio, lo que está diciendo el apóstol Pablo, un medio, dice, medio por de los cuales habéis creído. Dios va a poner los medios, siempre. Y lo dice aquí, y eso según a cada uno, lo que a cada uno concedió el Señor. Está hablando de dones, está hablando de capacidades. No todos tenemos la misma capacidad. Por eso tenemos que colaborar en el área donde nosotros sabemos que podemos aportar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así lo dice Dios. Así lo dice. Claro, que si usted quiere aportar más allá, súmese. Pero que llega el momento en que, uno tiene que ser autocrítico y decir, no, aquí no puedo. Por más que le intente, aquí no puedo. Dentro del reino de Dios, que es la iglesia, llega un momento en que dice, no, aquí aunque quiera, es difícil. No le entiendo, no le sé. A lo mejor mañana sí puedo entender y puedo saber, pero ahorita en este momento no puedo. Y dejar el lugar a otro. Esa es la autocrítica que está haciendo el apóstol Pablo, porque dice, según lo que cada uno concedió el Señor, lo que a cada uno concedió, en ese momento a lo mejor no te concedió, pero ¿qué tal mañana? Si te esfuerzas y mejoras tu talento, porque recordemos que en la parábola de los talentos a uno le dio 5, conforme a su capacidad, a uno 3 y a otro 1. El de 5 ganó 5, el de 3 ganó 3. O sea, no se limitó. Su 3, si el 5 es el 100%, y el 3 podemos pensar que puede ser un 65%, 60%, 70%. No, no es así. El 5 es el 100%. El 3 es el 100%. El 1 es el 100%. O sea, todos son 100%, hermanos. Pero claro, usted puede con 3, que es su 100%. Usted puede con 5, pero usted puede con 1.
Y no porque le den uno significa que está limitado. No, eso es para que dé su 100% lo que está haciendo Dios. Es para que dé su 100% en ese uno. Y si usted hace su 100% en uno, pues el resultado va a ser uno más, que se transformaría en un 200%. ¿Ya me explico? Es el mensaje de Dios. Uno de los mensajes de Dios a través de las parábolas. Pero aquí, hermanos, habla de capacidades. Y sí, claro, sí tenemos capacidades diferentes cada quien. Pero aparte de capacidades, hermanos, también tenemos roles. No todos tenemos el mismo rol. Pablo lo explica en Efesios. Y él mismo constituyó, ¿quién? Dios, ¿quién? Cristo, el Espíritu Santo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros pastores. ¿Sí? Pero todos tienen la misma función: trabajar. Y todos tienen el mismo objetivo: hacer que el cuerpo de Cristo crezca. Es eso. Eso es lo que Dios quiere: que la iglesia crezca, que la iglesia trabaje, que la iglesia se involucre. Pero ¿qué necesito yo? Yo sé lo que Dios quiere, sé lo que Dios espera de mí, sé lo que la Biblia me está hablando, pero ¿qué estoy haciendo yo para hacerlo? Esa es la introspección. ¿Qué estoy haciendo yo para hacerlo? ¿Sí? ¿Qué idea estoy proponiendo? ¿Estoy viendo más allá o no estoy viendo más allá? ¿Estoy listo para construir o no estoy listo para construir? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que compartir, hermanos. Tengo que compartir con todos. ¿Sí? Esto nutre, hermanos, el trabajo desde un inicio. Y después, seguridad. Tenemos que compartir, hermanos. Todos, unos con unos y otros con otros. Cuando se hacen las actividades de trabajo en equipo y las personas saben que tenemos que involucrar dentro de esa actividad a personas que no están totalmente encajadas, el trabajo del observador y del líder de esa actividad tiene que ver cómo puede encajar para que los que estén aquí y los que estén acá se unan y compartan. Eso es lo que está haciendo, es lo que tenemos que hacer nosotros: compartir desde un inicio, porque nutre el trabajo, ¿sí? Y después da seguridad. Pero ¿qué también tenemos que hacer, hermanos? No solo compartir, también tenemos que pedir ayuda. Claro, tenemos que pedir ayuda. ¿Para qué, hermanos? Para adaptarnos al equipo. Tengo que querer adaptarme, hermanos, al equipo. Todos o muchos dirán: es que yo no me puedo adaptar. Pues dentro de la iglesia tenemos que adaptarnos, hermanos, al equipo. Porque imagínense si los judíos y los gentiles no se hubieran adaptado. Sabemos que hubo muchos problemas dentro de la iglesia por el tipo de idea. De tal manera que el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo, inspira a los apóstoles, ¿sí? De entrada, porque dicen: bueno, tú, Pablo, vete a los gentiles y nosotros nos encargamos de la circuncisión. ¿Sí? Adaptar. Pero otra cosa también: esos que no se adaptaban iban, se bautizaban en la iglesia, pero después iban a cada lugar a decir: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pues eso no se adaptan, hermanos, porque esa enseñanza ya estaba abolida. Cristo lo había crucificado en la cruz. Evitaban la adaptación. Pedro batalló para adaptarse dentro de la iglesia. Veíamos ahorita al principio, cuando venían los judíos, se apartaba de los gentiles. De tal manera que el apóstol Pablo lo resiste cara a cara y dice: oye, es que es digno de condenarte. O sea, ¿por qué? ¿Por qué, Pedro, haces eso? ¿No ves que lastimas al cuerpo de Cristo? ¿No ves que lastimas a la iglesia? ¿No ves que confundes a la iglesia? ¿No ves que dañas a la iglesia? ¿No ves que no construyes en la iglesia? Eso es lo que dice el apóstol Pablo, no estamos inventando. Es el resultado de alejarse de los cristianos gentiles contra los cristianos judíos. ¿Sí?
Entonces, hermanos, hay que pedir ayuda para adaptarse. Tenemos que querer adaptarnos, hermanos. ¿Sí? Porque Dios provoca en nosotros, así como el hacer, como el querer, dice la palabra de Dios. De nosotros depende que queramos hacerlo. Porque nosotros somos, dice el apóstol Pablo, dice, nosotros somos colaboradores, pero dice, y ustedes son labranza de Dios. O sea, el trabajo de Dios somos nosotros, los miembros, la iglesia. ¿Sí? Y nos tenemos que edificar, edificio de Dios, construir y construir y construir. ¿Sí? Pero también, hermanos, necesitamos escuchar. ¿Sí? Escuchar, hermanos. Porque a veces nos vamos por otros lados que no entendemos si no escuchamos. También habrá malos entendidos si no escuchamos. También no estoy considerando los desacuerdos si no escucho. Y el ejemplo de eso está en Hechos capítulo 6, cuando las vidas de los griegos, en este caso los judíos griegos, los helenos, como se les conocía también, dice que eran desatendidas en la distribución diaria. Y lo dijeron los apóstoles, a ver, ok, ya los escuchamos, pero nosotros como encargados del ministerio de la predicación en ese momento no podemos dejar de predicar. De entre ustedes mismos escojan a varones llenos del Espíritu Santo, de buena conducta, altamente espirituales, a quienes encarguemos este trabajo. Y escogen a Felipe, ¿sí? A Nicolás, a 7. Pero se escucha para no irse por otro lado. Se escucha para no pensar diferente. Se escucha para ayudar, ¿sí? Se escucha para ver las cosas buenas y escuchar las que no son tan buenas. Para tener un criterio definitivo y todo consultarlo a la luz de la Biblia. Pero eso se hace de una manera colaborativa. No se puede hacer si no colaboramos. No se puede hacer si yo pienso solamente lo que quiero pensar. No puedo hacerlo si yo solamente llego y vamos a hacer esto. No, porque tenemos que compartir. Hermanos, les comparto esta idea. ¿Cómo ven? Órale. Es diferente decir, hermano, vamos a hacer esto. No, pues de ahí vemos la intención de algunos en apoyar. Y luego después decimos, es que nadie apoya. No, es que es diferente. Porque a veces llegamos con imposición, sin escuchar a los demás. Pensar que debe ser así. Y luego decimos, es que es para Dios. Sí, es para Dios. Pero, ¿no ha leído a Nehemías? ¿No ha leído a Nehemías? Dice la palabra, dice, y el pueblo tuvo ánimos para trabajar. ¿Cuál fue el ánimo? El contagiar, el ver, y aunque suene raro, y no pretendo hacerlo, pero es vender la idea para un trabajo, para un proyecto. ¿Sí? ¿Cómo vamos a colaborar si el proyecto no se sabe ni por dónde va? ¿Sí? Ahora hay que pedir ayuda. Hermanos, pedimos su ayuda para colaborar. Hermanos, venimos a escuchar qué pueden decirnos al respecto de esto. Está esto, está lo demás. ¿Cuál es el propósito, hermanos? ¿Cómo llegar a las metas? ¿Cómo apoyarnos para resolver? Aprender a observar, hermanos. ¿Sí? Y teniendo esto, hermanos, créalo, no habrá mucha resistencia. No habrá resistencia. Porque a veces depende, y es una mala práctica, a veces depende quién diga. A veces, y eso es general en la iglesia.
No estamos hablando de casos particulares. En la iglesia del Señor. Depende quién lo diga, depende cómo lo diga, depende para qué lo diga. Es como yo me voy a involucrar o no me voy a involucrar. Y luego si no me involucro van a decir, es que no quieres apoyar. Pero también viene cómo voy a proponer. Nehemías, como digo con el rey. Imagínense nomás a Nehemías, cara triste, desalentado, frente al rey Artajerjes, ese rey persa, de los medos y los persas que gobernaban en ese tiempo, empezaron a gobernar. Imagínense a ese hombre copero del rey, que era el responsable de estar con buena cara ante los ojos del rey. Y verlo así, estaba poniendo su cabeza sobre la espada. Pero tuvo bien a venderle la idea. Porque le preguntó al rey, oye, ¿por qué estás triste? Significa que era un rey que se fijaba en su gente. Y le dice, es que mira, pasa esto, pasa aquello, pasa lo demás. Y me siento así. Y el rey, no era Jerjes, pero era Darío. Entonces dice, dale, ¿en cuánto tiempo vas a volver? No importa, ten cartas. ¿Por qué? Porque era un reino que sabían quiénes estaban gobernados, sabían quiénes eran los esclavos y sabían quiénes tenían permiso, quiénes no tenían permiso. Nehemías y su pueblo, pues eran de los que venían de la cautividad de Babilonia, pues estaban en observancia. Y el rey le dijo, ve, llévate estas cartas. Y llegó, y edificó los muros, y otra vez activó el culto a Dios, en la adoración a Dios, con el segundo templo. ¿Todo por qué? Porque supo compartir, porque supo pedir ayuda, porque supo escuchar, y su propósito fue cómo llegar. ¿Qué quiero hacer? ¿Y cómo voy a llegar? ¿Sí? ¿Cómo llegar a las metas? ¿Cómo apoyar a resolver? ¿Cómo observar las cosas? ¿Sí? ¿Todo para qué? ¿Tuvo resistencia Nehemías? No. Esos son los líderes que busca Dios. Los que incluyen a toda la iglesia en este época actual. Eso es lo que busca Dios. Eso es lo que quiere Dios. Por eso dice el apóstol Pablo. Dice, ustedes son labranza de Dios. O sea, nos está poniendo en una posición muy alta ante los ojos de Dios. Analizando la idea, no repitiendo lo mismo que hemos visto. Sí, somos colaboradores, sí, tenemos que colaborar. No, ya sabemos que lo tenemos que hacer. La idea es cómo lo voy a presentar. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es mi meta? ¿Qué quiero? ¿Qué me voy a enfocar? ¿Qué me está pidiendo Dios? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo va a funcionar? ¿Sí? Porque si amamos lo que hacemos, hermanos, no vamos a tener resistencia. Si me enfoco en lo que Dios quiere y alineo a Dios en mi vida, si me alineo mi vida a Dios, ¿sí? Va a ser más fácil. Porque Dios es la tierra y toda su plenitud. Pero yo necesito entender que yo soy colaborador. Si me resulta difícil entender que soy colaborador, pero yo quiero estar acá y los demás estén aquí, aunque no lo diga, aunque no lo exprese, pero si lo que hago, mis acciones, denotan eso, aunque no sea mi intención, y si alguien me dice, oye, mira, espera, es que, y si yo insisto en no verlo así, y decir, es que es para Dios, todo es para Dios, hermanos, todo es para Dios, porque la iglesia adora a Dios, todo lo que hace es para Dios. Díganme un cristiano que no quiera que las cosas sean para Dios. Todos pensamos que es para Dios, pero hay formas. Pablo
Pablo quería cruzar y le dijeron, hey Pablo, para allá no. Y se le apareció el varón macedonio. Dice la Biblia que le fue prohibido por el Espíritu predicar. Si Pablo hubiera querido ir, pues yo no lo escucho y yo le doy. ¿Por qué? Porque esa es mi meta. No, Pablo se sujetó a esa visión y dijo, pasa y ayúdanos. Pero tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios. Tenemos que sujetarnos a lo que Dios quiere. Tenemos que adaptarnos a lo que Dios nos pide. Tenemos que alinearnos a lo que Dios nos dice. Tenemos nosotros que buscar la forma en la que Dios nos está hablando. Porque de querer todos queremos, de desear todos deseamos, de trabajar, pues solo algunos, pero trabajar, y no digo que no quiera trabajar, no, de trabajar, trabajar. Pero tenemos que iniciar por algo, hermanos. Incorporar nuevas ideas, pero no es una renovación, porque la iglesia no innova. La iglesia no se transforma, no. Cuando estamos hablando de nuevas ideas es frescas para trabajar en lo que ya está dicho por Dios, ¿sí? Y construir. Pero tenemos que compartir, tenemos que pedir ayuda, tenemos que escuchar. Porque si no, el éxito en la iglesia en el primer siglo, en Hechos capítulo 6, naturalmente Dios siempre va de triunfo en triunfo. Pero nosotros como humanos, si algo contrario hubiera pasado ese día en Hechos capítulo 6, ¿qué hubiera pasado? Si los apóstoles se ponen de que no, pues arréglenselas. No, busquen de entre ustedes. Les compartieron, busquen entre ustedes. Porque ellos pidieron ayuda. Y los apóstoles escucharon. Y Dios fue el que decidió. De entre ustedes, para que no haya favoritismos, búsquenlos. Y a ellos encargan ese trabajo. Y dice, y pareció bien la idea a la multitud, hermanos, que para ese tiempo he superado los 5,000, porque eran 3,000 y luego 5,000, y luego multitudes. Ya lo había superado, hermanos. Agradó la respuesta a la multitud. Imagínense 7 para una multitud. ¿De cuánto les iba a tocar, hermanos? Pero el trabajo se hizo. Y escogieron a esos 7 diáconos, que no son los diáconos en el cargo eclesiástico de la iglesia. No, todavía no es el cargo eclesiástico. Es el de servir. ¿Sí? Es que es lo mismo. Sí es lo mismo, pero no es igual. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Saber que somos colaboradores. Comprender que somos colaboradores. Ayudar a otros. Compartir. Pedir ayuda. Escuchar. Y créanlo, hermano, con esto, si lo aplicamos a nuestra vida y lo aplicamos para proponer trabajo dentro de la iglesia, para mantener a la iglesia viva en el amor y en las buenas obras, con esta idea podemos nosotros encontrar menos resistencia. Porque ves, otra vez, no, al contrario, dele. ¿Qué hay que hacer? Y no solo todo se piensa tan simple de decir, es que es para Dios. No. Cuando se diga es para Dios, es realmente pensando que es para Dios. Nadie se lleva el crédito. Nadie se lleva el título. Nadie se lleva el beneficio. Pero cada uno seremos recompensados. ¿Cuándo va a ser? No lo sé. ¿De qué manera va a ser? Tampoco lo sé. Pero sí sé quién lo va a hacer. Y ese es Dios. Y Dios es fiel y justo. Y Dios no retarda su promesa. Y Dios es galardonador de los que le esperan. Si no es en esta vida, y si somos fieles, la recompensa va a ser en la vida venidera. ¿No es así? Pero tenemos que ser colaboradores. Es otro aspecto de esta idea
y otra forma de comprender el cómo colaborar dentro de la iglesia. Dios le bendiga, hermanos. $140, por favor. $140. Cantemos. Todos los que tengan sed beberán, beberán. Vengan cuantos pobres hay, comerán, comerán. No malgasten el haber, compren verdadero pan. Si a Jesús acuden hoy, gozarán, gozarán. Si le prestan atención, les dará, les dará. Parten su pecado bien, eterna, eterna. Con el místico David, Rey, Maestro, Capitán de las huestes que al Edén llevarán, llevarán. Como va a bienhechor, sin volver, sin volver. Riego que las nubes dan, ha de ser la palabra del Señor, productivo, pleno bien, vencedor al fin será, por la fe, por la fe. Bien, hermanos, después de haber escuchado la palabra de Dios, vamos también a pasar a la cena del Señor. Recuerden que es importante no dejar de participar. En ocasiones, por ahí, hermanos, tristemente, hermanos, muchos, no digo, que muchos dejan, hermanos, de participar de estos mandamientos cuando debemos de hacerlo, hermanos, completamente. Es decir, hermanos, que no podemos dejar pasar ni siquiera un domingo, hermanos, sin haber participado, hermanos, de la comunión. Es bien importante, hermanos, porque todo es importante, la oración, la predicación, todo, hermanos, mucho, muy importante. Pero eso también es muy importante, hermanos, no dejar de hacerlo porque hacemos memoria del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Y dejar de participar, hermanos, pues realmente, hermanos, no le estamos dando, como decía el hermano en la mañana, el valor que debemos de darle, hermanos, a esa entrega, a ese gran sacrificio que hizo el Señor por cada uno de nosotros. Hay hermanos que en la mañana no pudieron estar entre nosotros, pero que ahorita están aquí, hermanos, con nosotros, y seguramente van a participar del pan y también del jugo de la vid, jugo de uva, y también de la ofrenda. Así es de que para que puedan nuestros hermanos servirles de la mejor manera, para que estén preparados, sobre todo también preparar nuestra mente y nuestro corazón para que Dios, hermanos, también se agrade de todo esto que le estamos ofreciendo, y el hacer memoria, hermanos, es de suma importancia. Bien, hermanos,
nos damos cuenta, hermanos, que Jesús no tuvo por qué haber llegado, hermanos, hasta la cruz. Es decir, que nosotros deberíamos de haber, hermanos, pasado por esos azotes, por esos golpes, por todo lo que el Señor sufrió, hermanos, nosotros deberíamos de haber estado ahí. Mas, sin embargo, por amor a nosotros, Él se entregó a sí mismo para que usted y yo tuviéramos una mejor vida. Así es de que, haciendo memoria de todo eso, hermanos, es decir, que nunca nos saquemos de aquí ni de aquí, sino que siempre, hermanos, estén ahí presentes y más cuando participamos de estos mandamientos. Dice el apóstol Pablo, nos comparte este mensaje en el capítulo 11 de 1 Corintios, en el versículo 23 en adelante, para estar preparados. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y luego dice, hermanos, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Voy a pedir a mi hermano que haga la oración por el pan. Adelante. Oremos. Padre eterno, gracias Padre Santo por la vida, por la salud y por todas las cosas que usted nos ha dado hasta estos momentos. Eterno Dios, en este momento nos dirigimos hacia usted pidiendo la bendición del pan y levadura, por el cual Eterno Padre, sus hijos recordarán el cuerpo del Señor Jesucristo que fue maltratado y adolido en aquel tiempo cuando Él estuvo en la tierra. Eterno Padre, pedimos la bendición de este pan y la bendición de sus hijos que participarán de ese mandamiento. Pues todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, su Hijo y Salvador nuestro. Amén. Amén. Adelante, hermano, la oración por el jugo de uva. Oremos. Nuevamente, Eterno Padre, nos dirigimos hacia usted. En esta ocasión, Eterno Padre, pidiéndole la bendición de este jugo de uva, que usted lo bendiga y bendiga a sus hijos que participarán de ese mandamiento. Pues en el nombre de Cristo Jesús le pedimos todo esto. Amén. Amén.
Bien, hermanos, una vez que hemos participado ya del pan sin levadura y del jugo de uva, jugo de la vid, vamos ahora a pasar al siguiente mandamiento, hermanos, que es el de la ofrenda. Recuerden, hermanos, que todo lo que tenemos, pues no es nuestro, hermanos, solamente Dios hace posible que lo que tenemos, hermanos, es parte de sus bendiciones que Él nos da todos los días. Y así es de que, hermanos, cuando ponemos la bendición que Dios nos da en el platillo, hermanos, es solamente agradeciéndole por esa bondad y esa misericordia que tiene con nosotros al darnos siempre el sustento de todo el tiempo. Así es de que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 16 la manera en que nosotros lo hacemos. Sí, y dice Pablo, en cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Vamos a hacer oración. Una vez más, nuestro Padre, inclinamos nuestros rostros delante de tu presencia para elevar estas oraciones, Padre, y pedirle de su bendición para esta ofrenda que se va a levantar en estos momentos, Dios. Que bendigas, Padre eterno, los hogares aquí representados y que también, Padre, bendigas la fuente donde viene todo este dinero, toda esta bendición tuya, Padre. Rogamos también por aquellos hermanos que no tienen algún trabajo, que se lo proporcione, para que ellos también puedan ser participantes de esta bendición, de poder ofrendar en nuestro Dios algo de lo mucho que usted nos ha dado. Bendiga la ofrenda, bendiga también a los hermanos que se encargan de administrarla y recordando siempre que esta ofrenda nos ayude para poder continuar con la predicación de tu palabra, llevarla por donde quiera y también para aquellos que la necesiten, Padre eterno, aquellos hermanos que están en alguna necesidad, permítanos, Padre, podemos apoyar de la mejor manera y conforme a tu voluntad. Bendiga la ofrenda de los hermanos, pues te lo pedimos todo, Padre, en nombre de Cristo. Amén. Amén. Nuestro hermano Cheto nos va a dirigir en la última oración. Adelante, hermano Cheto. Ahí está el micrófono. Eso es. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre Santo, gracias por bendecirnos, reunirnos este primer día de semana. Nos recordar esa bendición de tu amor Hijo. Señor, te ruego que bendigas nuestros hogares, que bendigas todos nuestros hermanos cristianos, que bendigas el lugar de tu palabra, bendiga el trabajo de todos nuestros hermanos. Esta clase de pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, damos gracias a nuestro Dios, hermanos,